Vamos a hacer ahorita entonces una lista dinámica, ya que vimos cómo realizar memoria dinámica con C utilizando free, malloc y realloc. Vamos a ver cómo realizar una de las estructuras que desarrollamos de forma estática, como por ejemplo la pila y la cola, pero de forma dinámica. Antes de pasar a esas dos, tenemos que ver una que va a servir como plantilla global para las otras dos, y son las listas dinámicas. Las listas dinámicas pretenden ser algo que nos va a servir a nosotros de base para poder construir una pila o una cola. Al final, cuando nosotros sepamos hacer una lista, automáticamente vamos a saber hacer una pila y una cola, puesto que las pilas y las colas dinámicas son listas dinámicas, listas enlazadas, pero que tienen un comportamiento que las define como pilas o que las define como colas. ¿Cuál es ese comportamiento? Bueno, si yo quiero hacer una cola dinámica, tengo que implementar una lista enlazada, que es lo que vamos a ver hoy, pero con la peculiaridad de que yo, cuando elimine elementos de esa lista enlazada, tengo que eliminar siempre el primero que entró. Y ya con eso nosotros estamos creando el comportamiento de cola, que el primero que entra es el primero que sale. Y el último que entra, el último que sale. Y por ejemplo, si quiero desarrollar una pila en este caso, pues la metodología que hay que seguir es que hay que quitar el último elemento que entró y listo, pero implementando una estructura dinámica como son las listas enlazadas. Entonces, esto que vamos a hacer hoy es una lista enlazada, pero quiero que quede claro que pilas y colas dinámicas son listas enlazadas, pero con un comportamiento determinado, que se lo damos nosotros, en este caso, al menos yo personalmente, solo en el momento de eliminar lo que será la función para agregar elementos en la pila, en la lista, va a ser igual para las pilas y para las colas. Lo que vamos a modificar entre una y otra va a ser borrar. También vamos a ver cómo en el caso de que no queramos hacer ni una pila ni una cola, sin utilizar el poder que nos brindan las listas enlazadas, por ejemplo, si yo quiero eliminar un elemento que está en la mitad de la lista o que está de penúltimo, el segundo elemento, cómo hacer para nosotros extraer ese elemento. Porque en realidad lo que es una pila, bueno, una pila no, lo que es una lista enlazada es un montón de memoria dinámica conectadas por punteros. Es decir, si yo por ejemplo tengo algo como, vamos a suponer que esto es un bloque de memoria dinámica. Ok, en este bloque de memoria dinámica nosotros tenemos información. Para nosotros tener distintos tipos de información acá de forma dinámica, nosotros tendríamos que crear una estructura y hacer un puntero del tipo de esta misma estructura que nos cree con malloc memoria dinámica para esa estructura. Entonces así nosotros estaríamos creando lo que se denomina nodo. Un nodo, así de sencillo, es una estructura, un struct en C, que se crea con memoria dinámica y se maneja a través de un puntero. Eso es un nodo. Ahora, este nodo va a estar conectado hacia otro nodo con una flechita. Y este otro nodo va a ser igual a este, pero bueno, va a ser otro que va a contener otros datos y cosas así. Ahora la flechita que los une va a ser un puntero que hay en este nodo que va a apuntar al nodo siguiente. Y con esto nosotros estamos creando una lista enlazada. Ahora, la ventaja de usar esto, en vez de usar, por ejemplo, un vector dinámico, bien, podríamos nosotros implementar fácilmente una pila o una cola con vectores dinámicos, vectores dinámicos de tipo struct, y podamos almacenar varios tipos de datos allí. Nosotros podemos hacer eso tranquilamente. El problema es que, ¿qué pasa si nosotros queremos, por ejemplo, tenemos, no sé, tres nodos y queremos borrar, bueno, tres bloques de información y queremos borrar este? Si nosotros quisiéramos borrar este en un vector, nosotros no lo podríamos quitar de la memoria, él seguiría estando allí. Entonces es memoria que nosotros estamos desgastando. Cuando usamos listas, nosotros podemos desconectar este nodo de este y hacer que este que está apuntando a este deje de existir, y ahora este apunte al que está apuntando a este, o sea, a este que está acá. O sea que nosotros de aquí quitamos el nodo y lo borramos con free para que deje de existir en la memoria. Y así nosotros estamos ahorrando memoria con memoria dinámica en la ejecución del programa. Entonces, vamos a implementar eso. ¿Cómo empezamos para implementar? Bueno, primero que todo, tenemos que definir un nodo. Entonces vamos a escribir un typedef de una estructura que le vamos a poner un nombre esta vez.
y la estructura se va a llamar nodo, ¿ok? Y es importante que aquí le pongamos un nombre y ya van a ver por qué. Y que se va a llamar node, ¿ok? Ahora nosotros aquí adentro vamos a colocar los datos que queremos que contengan el nodo. Por ejemplo, no sé, un char que se llame nombre. Bien, y aquí nosotros estaríamos almacenando un string. Vamos a suponer que son nodos que van a contener datos de personas. Por ejemplo, también la edad. Y sería un entero, por poner algo. Y ahora viene la parte importante. Esto que está acá es solamente lo que contiene cada nodo, la información. Ahora tenemos que crear el enlace hacia un nodo siguiente. Garantizar que haya un campo en donde nosotros podamos obtener siempre la dirección de memoria del siguiente nodo. Para nosotros obtener una dirección de memoria necesitamos tener un puntero, ¿cierto? Pero en este caso, como queremos tener la dirección de memoria de otro nodo, que ese otro nodo también va a ser de este tipo de estructura, nosotros tenemos que crear un puntero de este mismo de tipo struct. Así que aquí nosotros tendríamos que hacer struct nodo. Y por ejemplo, el puntero se va a llamar sig para yo decir que aquí voy a tener siempre la dirección de memoria del siguiente nodo. Por eso es que aquí yo le coloqué nodo al nombre de la estructura porque yo necesitaba realizar esto, ¿ok? Y aquí pues yo estoy usando el typedef para que cuando yo declare listas y cosas así no tenga que estar escribiendo struct nodo, sino que con que yo escriba node basta y sobre. Ahora, ya con esto nosotros hemos creado un nodo, ya aquí está un nodo creado, o sea, la estructura del nodo está creada, ya está definida. Ahora vamos a crear una lista. Para crear una lista lo único que hay que hacer es escribir, bueno, vamos a hacer una función que sea de tipo node, que devuelva un elemento de tipo node, muy bien, y se llame inicializar, o iniciar, mejor dicho, y va a recibir un puntero de tipo nodo, que va a ser en este caso la lista. Ahora, ¿qué estoy haciendo con esto que está acá? Cuando yo hago esto en una función, yo no estoy creando un puntero de una función, no. Yo lo que estoy haciendo es decir que esta función llamada iniciar me va a devolver un puntero de tipo nodo. Eso es lo que estoy haciendo. Así como cuando yo escribo int, digo que esa función me va a devolver un entero. Bueno, si yo por ejemplo escribiera int asterisco, estaría diciendo que la función me va a devolver un arreglo, por ejemplo, de tipo entero, porque sabemos que un arreglo es un vector, o así de sencillo, que un arreglo es un puntero, o así de sencillo que sería decir que me va a devolver un puntero de tipo entero. Entonces, para este caso nosotros necesitamos que nos devuelva un puntero de tipo nodo y va a recibir como parámetro también un puntero de tipo nodo. Y lo único que vamos a hacer nosotros es decir lista igual null. ¿Ok? Esto es lo que vamos a hacer. Ahora vamos a crear la lista. ¿Cómo creamos la lista? Pues nosotros lo único que tenemos que hacer es crear una estructura, bueno, tenemos que crear una variable que va a ser un puntero de tipo nodo, y en este caso se va a llamar lista también, y vamos a utilizar la función iniciar. Y vamos a pasársela, vamos a pasarle lista. ¿Ven por qué yo estoy diciendo que esta función me tiene que volver un puntero de tipo nodo? Porque estoy creando una variable que es un puntero de tipo nodo y estoy llamando una función que me tiene que regresar un valor que sea compatible con este que está acá. Entonces nosotros aquí lo que estamos haciendo es, básicamente esta línea nos la podemos ahorrar y escribir node lista igual null. Lo podemos hacer perfectamente, no hay ningún problema, pero para seguir una buena estructura sería mejor hacerlo de esta manera. ¿Qué pasa? ¿Qué significa que yo haga lista igual null? Bueno, como la lista va a contener un conjunto de nodos que van a estar en memoria dinámica, cuando la lista nosotros la estemos creando va a estar vacía, ¿cierto? Apenas creemos la lista tiene que estar vacía. Y el estado de vacío significa que no existen nodos. Para nosotros definir que una lista no tiene nodos es porque la lista es igual a null. Esa es nuestra condición. Así como en las estáticas nosotros agarrábamos y definíamos, por ejemplo, con las pilas estáticas que el tope era -1. Así es lo mismo. Eso es un acuerdo al que llegamos nosotros, en donde nosotros decimos que la lista inicialmente va a ser null para nosotros saber que estará vacía. Y ya, no tiene mayor complicación. Entonces ya con esto estamos creando una lista. Todavía no se ve nada. Si yo intento compilar gcc index.c -o index. Sí. Si yo intento compilar y ejecuto, no sale nada en pantalla porque yo no estoy mostrando nada. Sin embargo, si yo escribo printf y escribo acá y escribo lista, vamos a obtener siempre la dirección de memoria de la lista que acabamos de crear.
Voy a volver a compilar y voy a volver a ejecutar. Y aquí está nil. ¿Por qué es nil? Porque nosotros lo hemos definido acá, que es null. O sea, cuando nosotros hacemos esto, a veces, no sé si en Windows devuelve null, pero en Linux devuelve nil. Nil es lo mismo que null, o también puede ser 0, lo mismo que null, o 00000, que es la dirección de null. Bien, eso simplemente dice que la lista no está apuntando a nada porque la lista está vacía. Entonces, para no alargar más, ya en el otro video voy a implementar la función para agregar elementos a la lista, en donde vamos a ver cómo crear el nodo con memoria dinámica y cómo meter datos dentro de ese nodo y enlazarlo con todos los posibles nodos que pueda tener la lista. Ah, bueno, y antes, la ventaja, otra gran ventaja de utilizar listas es que podemos almacenar infinitamente memoria, infinitamente elementos en la lista hasta que la memoria RAM del computador en donde se esté ejecutando el programa nos permita hacer eso. O sea, si nosotros ocupamos el 100% de la memoria RAM, pues no, ahí es donde está el límite y no podemos seguir creando elementos. Bien, pero eso lo vamos a ver bien en el otro video.